Entonces estamos en aplicaciones de derivada y, bueno, como se mencionó en los primeros casos, teníamos que ver algunos valores extremos, ¿cierto? Cosas por el estilo. Entonces, lo que definiremos serán los máximos absolutos o mínimos absolutos. Recordemos que habíamos visto los relativos, ¿cierto? Que era, habíamos visto, o en el caso veremos, ¿cierto? Que había que derivar, ¿cierto? Y donde se nos anulan las derivadas o se indefinen, son candidatos siempre a tener máximos o mínimos. Entonces ahora lo que vamos a ver es que sea absoluto o que sea mínimo absoluto. Es decir, como el mayor de ellos, por así decirlo, ¿cierto? El mayor de los máximos y el mínimo, el menor de los mínimos. Como no es conjunto, ¿cierto? Uno no habla de ínfimo ni de supremo. Entonces consideremos f una función con dominio D. Decimos que f tiene un máximo absoluto en D en un punto C si f evaluado en C es mayor o igual que f de x para cualquier x en el dominio. Entonces en el gráfico, ¿cierto? Podemos pensar que cuando tenemos una curva, el punto más alto, ¿cierto? Así, dentro del intervalo en el cual estamos analizando. Así de sencillo podemos pensarlo. Y lo mismo con el valor mínimo. Entonces vamos a decir que un mínimo absoluto en el dominio, en un valor C, si es que f de C es menor o igual que f de x para cualquier x. Eso también lo representamos nuevamente, como decimos, en una gráfica. Miramos, ¿cierto?, por dónde pasa lo más bajo en el fondo de la curva, ¿cierto? Y el punto más bajo va a ser ese mínimo absoluto. Ahora, cuando nosotros vemos gráficos, es sencillo decir, ah, mira, ahí está, ¿cierto? Uno le apunta con el dedo, por ahí está el punto. Pero cuando uno tiene la curva descrita, f de x igual tal cosa, cambia la cosa, ¿cierto? Y no es tan sencillo decir, ah, aquí obvio que el máximo en x igual menos 1, ¿cierto? Ahí no sucede tan sencillo. Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy es eso. Cómo analizar la curva utilizando derivadas para encontrar los máximos y los mínimos absolutos. Entonces, por ejemplo, en el intervalo cerrado menos pi medio a pi medio, la función coseno de x alcanza un valor máximo absoluto igual a 1, ¿cierto? En este intervalo, como es periódico, ¿cierto? Pero estamos pensando ahí en un periodo pi nomás, es igual a 1, y ocurre solo una vez, y el máximo, perdón, el mínimo absoluto será menos 1. Ah, no, perdón, 0, ¿cierto? Porque no tenemos 2pi, tenemos la mitad nomás del estrella. Y esto ocurre dos veces, ¿cierto? Es decir, cuando lo evalúo justamente los dos valores extremos. En el mismo intervalo, menos pi medio a pi medio, si pensamos ahora la función seno de x, ahí cambiará la cosa, ¿cierto? Tenemos que alcanza el valor máximo igual a 1 y el mínimo igual a menos 1. Entonces ahí podemos pensar en la gráfica del coseno y del seno en el mismo intervalo. Es decir, solo en el intervalo cerrado menos pi medio a pi medio. Y ahí, como decíamos, en la curva es fácil ver, ¿cierto? Cuál es el punto más bajo y cuál es el punto más alto en la gráfica. Ahora, en la evaluación, ¿cierto? También, gracias a que hemos analizado la función seno y coseno, hemos sabido, ¿cierto? Hemos utilizado casi desde el principio que las cotas del valor absoluto de esta cosa era 1, ¿cierto? Lo que quiere decir que está entre 1 y menos 1 los valores del seno y del coseno, entonces ya sabemos que el máximo y el mínimo van a ser 1 y menos 1 respectivamente. Bueno, entonces, como vemos, funciones con la misma regla de correspondencia pueden tener extremos distintos dependiendo del dominio. Entonces también podemos explorar, ¿cierto?, el extremo absoluto de algunos otros puntos. Podemos notar, por ejemplo, que si tenemos la función x cuadrado, pensando que su dominio es todo R, aquí podemos notar que tenemos presencia, como lo indica el primer gráfico, de solamente un mínimo absoluto. Mientras que si consideramos la misma función, pero acotamos el dominio al intervalo cerrado 0,2, notamos que tenemos un máximo y un mínimo absoluto, y que son justamente las evaluaciones en los puntos extremos del intervalo del dominio, ¿cierto? Es decir, evaluamos en el 0 y evaluamos en el 2. Así presentan, como decía anteriormente,
una misma función va a tener distintos mínimos o máximos absolutos dependiendo del dominio, ¿cierto? O si nosotros estamos acotando o restringiendo partes de su dominio. Es decir, si estamos analizando un subconjunto de su dominio, como en el caso de B, ¿cierto? Donde el intervalo cerrado 0,2 es un subconjunto de R. Pues a pesar de que es la misma función, no tenemos los mismos máximos ni mínimos. Bueno, el mínimo en este caso es el mismo, ¿cierto? Dada la naturaleza de la función que estamos describiendo. Pero acá no tenemos máximo, ¿cierto? Porque tenemos infinito y menos infinito. Es decir, siempre no vamos a encontrar una cuota, ¿cierto? Siempre vamos a poder encontrar un valor mayor dentro del dominio tal que encuentres uno más arriba siempre. ¿Entiendes? Por Infinito. ejemplo, ¿Sí? en el de en el dibujo de la derecha, uno puede asegurar que está el máximo y el mínimo porque el D es un intervalo cerrado ya cerrado. Claro, O sea, por ejemplo, si tengo el intervalo abierto, yo no puedo asegurar que está el máximo y el mínimo. correcto. Si es abierto en Mm. ambos casos, no podría, ¿cierto? No, sin que sea menos infinito, nada de eso. Basta que sea abierto y yo no puedo, ya no se cumple el teorema ese de la continuidad, ese teorema que lo vio la clase pasada, parece. Claro, justamente. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si pensamos el intervalo abierto menos 1,1? Ahí estaría acotando hacia el ojo, estaríamos pensando solo en este pedazo de la curva. Igual tenemos mínimo, ¿no? Pero por la definición no podría, tendríamos como ínfimo, ¿no? Eso. Como mínimo relativo o, digamos, no absoluto, ¿cierto? Podríamos encontrar, pero ¿cómo podríamos asegurarnos de que existe un absoluto? Estamos pisándonos la cola por si acaso, ¿ah? Porque Sí. recordemos que es el tema de hoy día, pero estamos preguntando. Ahora, solo en la gráfica, obvio que sí tiene mínimo, ¿cierto? El mínimo siempre va a ser el mismo. O uno podría argumentar, no sé, por las funciones crecientes en ese pedazo, entonces, si estoy entre A y B, Ya, el f de x está ajá. entre f de A y f de Pero B. aquí igual tenemos el mismo problema de siempre con este tipo de funciones, porque es creciente entre 0 y 1, y entre -1 y 0 es decreciente. Ah, claro, que se da vuelta. Entonces, Mm. ¿cómo analizamos en el 0 justamente de nuevo? Entonces, gráficamente, porque recordemos que estamos partiendo, ¿cierto? Lo de la clase de hoy. Ya, según lo que hemos hablado, en la gráfica, todo parece sugerir de que el 0 continuaría siendo un mínimo absoluto en el intervalo -1,1. ¿Cómo lo podemos verificar? Vamos a ver al final de la clase si estás conforme. No, pues, ¿se acuerda que yo le hablaba del ramo que tuvimos con el profe Leangi, Ujú, que veíamos como la idea intuitiva de la derivada por las tangentes? ujú. Entonces, sin saber todo esto, uno se podría como imaginar, pues si vengo de pendiente positiva, Ya, y en un punto cambio a negativa, ajá, o sea, de negativa a positiva, claro. debiera ser eso, debiera tener un mínimo, ¿no? Debería tener un mínimo, ¿cierto? Es Y decir, que en vamos a algún ver, momento la tangente debería ser horizontal, claro. en el fondo, ¿cierto? Porque si yo, como dices tú, si mi pendiente pasa de ser negativa a positiva, o al revés, de positiva a negativa, en algún momento tiene que estar así, derechita la tangente. En el fondo sería paralela al eje X, lo que uno conoce como que horizontal, ¿cierto? Ya. La intuición está bien, está correcta. Vamos a confirmar esto a lo largo del Ah, sí, pues. avance. O sea, debe argumentarse matemáticamente sólido, ¿no? Así con Claro, la claro. manito. Pero de hecho, en la última clase vimos el teorema de Fermat, ¿cierto? Que nos decía algo parecido igual. Que si le derivaba, ¿sí? Ah, claro, sí, Ya vimos con la derivada respecto del cero, había que igualar algo a cero ahí. sí. Entonces, demostramos, de hecho, el teorema de Fermat, ¿cierto? Que Ah, para sí lo vi, sí vi la demostración. ya. Si f tiene un máximo en un punto C, Ajá, entonces la la derivada evaluada derivada en ese evaluada en punto cero, cero, cero. Mm. ¿cierto? Al Ya. otro lado no funciona. Ya, No para otro lado existe. no funciona. Pero en el fondo eso es, ¿cierto? Si la derivada es cero, ahí ocurre lo que estábamos diciendo entonces, ¿cierto? Es como una función. Porque si la derivada es cero, ¿qué sucede justamente con la recta, con la tangente en ese punto? Ah, tiene pendiente cero. Es paralelo al eje X. Ya, Ah, entonces es justamente esa es la indicación.
Y entonces, bueno, lo vemos ahora en el intervalo. Estos son otros casos distintos. Si podemos ver el subconjunto del dominio. Tenemos la misma función x cuadrado, pero ahora hemos restringido el dominio. Ahora D es el intervalo abierto en el 0 y cerrado en el 2. Entonces, según lo que hemos mencionado, solamente tenemos un máximo absoluto en el extremo cerrado. Y si pensamos ahora en el intervalo abierto 0,2, no tenemos mínimo ni tenemos máximo. Bueno, entonces, como vimos, dependiendo de los dominios, ¿cierto? Que son estos los casos que vimos, si tenemos el intervalo cerrado, tenemos justamente máximo absoluto en los extremos y mínimo absoluto también en el otro extremo. Ahora el máximo absoluto es 4 en x igual a 2, ¿cierto? Porque uno evalúa, ¿cierto? Si en x igual a 2, acá y vale 4, ¿cierto? Entonces uno va a considerar como el máximo absoluto 4. De la misma manera, ¿cierto? Vimos acá que tenemos mínimo absoluto en el 0, si evalúan 0, nuevamente 0, ¿cierto? Acá en el intervalo cerrado, en el 2, ¿cierto? Abierto en el 0, solo tenemos máximo absoluto, y si abierto en el 0 y en el 2, sin extremo absoluto, como bien lo hemos señalado recién. Y entonces ahora viene lo enunciado de nuestros primeros teoremas, teorema del valor extremo. Entonces, tenemos que si una función, o si f, es una función continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza tanto un máximo absoluto, m vamos a llamar, como un mínimo absoluto, m minúscula, en el intervalo de continuidad. Esto es que existen números, ¿cierto? Valores reales, quiere decir, x1, x2, en este intervalo cerrado, de tal manera de que f evaluado en estos puntos, ¿cierto? Es el mínimo y f evaluado en el otro punto es el máximo. Y que cumple la definición, ¿cierto? Es decir, que f de x es mayor o igual que m, donde m es el mínimo, y de la misma manera f de x es menor o igual que m, donde m es el máximo, ¿cierto? Para cualquier otro x que está en el intervalo de continuidad. Entonces, si la función es continua en un intervalo cerrado, f alcanza el máximo absoluto como un mínimo absoluto en dicho intervalo, ¿ya? Entonces, el teorema del valor extremo lo que nos asegura es que si tengo una función continua, entonces existe, en ese intervalo va a alcanzar el máximo y el mínimo. Entonces ahí está lo que decíamos antes, ¿cierto? Si es continua en un intervalo cerrado. La última que hicimos fue de otras cosas. Ahí sí. Algunas posibilidades de máximos y mínimos por una función continua en intervalo cerrado a, b. Ya tenemos los tipos de funciones. Entonces tenemos, por ejemplo, una curva desarrollada de esta manera, pensando que es continua en el intervalo cerrado a, b. Ya vamos, estamos ilustrando. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? En este caso, notamos que el máximo y el mínimo son puntos interiores del intervalo de continuidad. Es decir, no son los puntos extremos, ¿cierto? Es decir, el máximo nos alcanza en A o en B. Y por otro lado, tenemos el caso, como un poco lo que hemos visto antes, ¿cierto? La función x cuadrado, siempre el máximo se iba a alcanzar en el valor extremo, finalmente. Digo, en el valor extremo del intervalo cerrado, ¿cierto? En este caso, tenemos otro tipo de función que podemos aquí pensar como lo que decías tú, Boris, ¿cierto? De que, bueno, aquí es decreciente, ¿cierto? Vamos a alcanzar entonces el máximo y el mínimo de los valores extremos, rápidamente. ¿Tendrá que ver con la inyectividad y todas esas cosas? Bueno, hay una forma de relacionarla, ¿cierto? Para que se entretengan ahí pensando también. Entonces el máximo y el mínimo se puede alcanzar en los puntos extremos como en los puntos interiores del intervalo de continuidad. Ahora, de la misma manera, si pensamos en todo lo que hemos discutido en este momento, claro, alguien podría darse el trabajo, ¿cierto?, de desarmar esta función, o sea, no la función, sino que el intervalo de continuidad, ¿cierto? Decir, ya, pero vamos a trabajar en este intervalo, después hasta acá, y después hasta B. ¿Por qué digo eso? Claro, porque acá es creciente, ¿cierto? Acá es decreciente, acá es creciente nuevamente. Y según lo de acá, entonces, localmente, ¿cierto?
localmente acabo de tener el mínimo acá al máximo. Desde este extremo a este punto de acá, vamos a tener que acá está el máximo, acá el mínimo, y desde acá hasta acá, el mínimo y acá el máximo. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Uno compara todos los mínimos y todos los máximos para ver cuál es mayor de ellos y cuál es el menor de ellos. Va a decir, ah, bueno, de todos los máximos que encontré, ¿cuál es el mayor de esos máximos? Ese va a ser el máximo absoluto, ¿cierto? Recordemos que habíamos llamado como máximos relativos, ¿no? O mínimos relativos, que pueden ser varios, localmente, ¿cierto? Es decir, subdividiendo el dominio de la función, como en este caso. Entonces se pueden hacer por parte o toda la curva. Bueno, en la gráfica, como hemos dicho, como reiteramos, facilita mucho, ¿cierto? Ese tipo de análisis, tener la curva, es decir, la gráfica de la función. Bueno, algunas posibilidades de máximo y mínimo para la función continua en un intervalo. Nuevamente, tenemos ahora este tipo de función, ¿cierto? Que parece ser menos x cuadrado ahora. Digo parece ser porque no está ahí explicitada, pero la curva, ¿cierto? No, la gráfica ya la sabemos leer. Bueno, en este caso vemos que el máximo es un punto interior, mientras que el mínimo es un punto extremo. Es otra posibilidad, ¿cierto? Vimos que en el primer caso eran solo puntos interior, en el segundo caso eran solo los puntos extremos. Ahora podemos notar que el máximo es un punto interior, mientras que el mínimo un valor extremo. Y de la misma manera, ¿cierto? Tenemos el último caso, en el cual el mínimo es un punto interior y el máximo un punto extremo. Es una función de este estilo. Recordemos que estamos asumiendo de que es continuo el intervalo cerrado a coma b, ¿ya? Si no están pintados ahí los puntos, digamos, como acostumbramos marcarlos, ¿cierto? Estamos pensando como intervalo cerrado su dominio de continuidad. Bien. Ahora, como definición, respecto de lo que decíamos, como absoluto, como máximos locales o mínimos locales, ¿cierto? Que ya lo mencionamos en la idea antes, ahora lo formalizamos en la definición. Una función f tiene un valor máximo local en un punto interior C de su dominio, si cumple la definición de ser un máximo, es decir, que f evaluado en este punto C es mayor o igual que f de x para cualquier x en algún intervalo abierto que contenga C. Es decir, cuando subdivide, ¿cierto?, el dominio de continuidad de la función. Y de la misma forma, la función f va a tener un mínimo local en un punto interior C de su dominio, que cumple la definición que ya dijimos de mínimo, pero no para todo x del dominio, ¿cierto? Sino que para todo x de algún intervalo abierto que contenga al punto en el cual es mínimo local. Entonces, nuevamente pensando en el dibujo, vamos a volver acá, en el que subdividíamos, ¿cierto? Decimos, este de acá es obviamente un mínimo absoluto. Claro, si ahora yo pienso en ese, va a seguir siendo mínimo, si yo lo voy agrandando, ¿cierto? El intervalo siempre va a seguir siendo un mínimo absoluto, ¿cierto? Bueno, en este caso, como es absoluto, es obvio que basta incluir todo el dominio de la función y no va a haber ningún problema, ¿cierto? Ya, pero si subdividimos, pensamos acá, solo en este intervalo de acá, ¿cierto? Ahí tenemos un mínimo local, porque es el mínimo dentro de este intervalo. Ahora, ahí me decía que era un intervalo abierto, ¿cierto? Pero aquí estamos pensando, nuevamente considerando de que es cerrado en el A, ¿cierto? Y puede ser abierto aquí hasta cualquier punto, eh, bueno, hasta el punto de acá generalmente, pensando en la que mantenga esa inyectividad, digamos, localmente. ¿Por qué? Porque si yo considero ahora el intervalo de acá a acá, claramente, si un intervalo abierto, ahí se nos cae, ¿cierto? Lo que dijimos recién. No podríamos tener un mínimo local. Bueno, podemos entender estas definiciones de extremos locales a los puntos extremos de los intervalos, definiendo que f tiene un valor máximo local o bien mínimo local en el punto extremo si la desigualdad apropiada se cumple para cualquier x en algún intervalo semiabierto de su dominio que contenga C, es decir, lo que dijimos recién. Cuando hablamos de semiabierto, ¿cierto? Es porque abierto en un punto y en el otro cerrado. Los extremos locales también se llaman extremos relativos. Un máximo absoluto también es un máximo local. Al ser el valor más grande de todos, ¿cierto? De todos los máximos,
o de todos los mínimos respectivamente. Entonces, como el máximo absoluto es el valor más grande de todos, ¿cierto? También es el valor más grande de una vecindad cualquiera, ¿cierto? Por lo tanto, una lista de todos los máximos locales va a incluir automáticamente el máximo absoluto, si es que hay, ¿ya? Porque recordemos que no siempre nos asegura eso. Como ya vimos, el teorema del valor extremo sí. De manera similar, una lista de todos los mínimos locales incluirá el mínimo absoluto si existe. Entonces, podemos pensar, ahora identificando, ¿cierto? Tenemos nuevamente una curva continua con dudosa procedencia en este punto, ¿cierto? Con dudosa diferenciabilidad en ese punto. Entonces vamos a notar aquí que tenemos mínimos locales, ¿cierto? Por ejemplo, en este intervalo Profe, tenemos un mínimo local, ¿sí? uno sí, o sea, coloquial, como para darse cuenta, uno si le presentan una gráfica y Ujú. tiene una punta, ahí uno al tiro debiera decir que no, que es probable, que alta probabilidad que no sea derivable. Claro. De hecho, nosotros cuando recién definimos justamente derivabilidad, bueno, no, nos vimos diferenciabilidad, ¿cierto? Porque ese es un término más de RN, digamos, ¿cierto? Como en varias variables, más que aquí es diferenciación y todo eso. Claro, que es derivable en este punto, recordemos que sabíamos que si hay una punta así, vamos a tener problemas en los límites laterales, ¿cierto? Y ahí inmediatamente se nos cae la derivabilidad en ese punto, entonces. Pero estaría así, es que yo a veces me he imaginado como la argumentación, pero no, o sea, rígida matemática, sino decir que por las puntas de una gráfica yo puedo pasar hartas pendientes. Ujú, Entonces, como que el límite no fuese único ese de la derivada. claro. Sí, sí, justamente. De Ah, hecho, o sea, es la idea, sí, pues, como idea exactamente, implícita. es la idea. Mira, de hecho, muchas veces, ¿para qué uno se va a hacer los cálculos si la mira y dice para qué? Ya identifiqué en el punto en el cual no es derivable. Si uno quiere buscar, digamos, una función continua, derivable, que sea función suave, o como quiera llamarle, ¿cierto? Una función suave, esto es cuando la derivada es infinitamente derivable y las derivadas son continuas, ¿cierto? Entonces ahí en el caso, como, pucha, esa función no me sirve, inmediatamente. ¿Para qué voy a seguir perdiendo mi tiempo en ella si ya sé que hay un punta, ¿cierto? Y sé que hay un salto, que hay un agujero por ahí en tal parte. Y si no puede taparlo con el dedito, ¿cierto? No sirve entonces. Para el análisis, digamos, más a, a posteriori. Bueno, entonces notamos, ¿cierto? Que tenemos un mínimo absoluto en este valor A, porque no hay un valor menor de la función en alguna parte, ¿cierto? También un mínimo local. O sea, pensamos el mínimo local de acá en el valor E, que no hay un valor menor de f cerca, ¿cierto? Y cuando me refiero de cerca, esto no estamos hablando del intervalo abierto que contenga el punto, ¿cierto? Recordemos que es la definición de un mínimo local. Ahora, ¿cuál va a ser ese intervalo? Como ya sabemos, al menos hasta como por acá, ¿cierto? Y digo, hasta por acá, eso también suena bastante poco creíble, ¿cierto? Pero pensando, ¿cierto? Que si extendemos esta cosa por acá, si el intervalo abierto llega hasta ahí, perfecto, ¿cierto? Porque justamente hablaba de una vecindad que contenga el punto. ¿A qué punto? A E, ¿cierto? Bueno, y hasta acá no hay problema, ¿cierto? Hasta acá yo me puedo pasar todo lo que quiera, no vamos a tener ningún problema de obtener un mínimo. Por eso es local, ¿cierto? Porque estoy pensando en una subdivisión, por llamarlo de alguna manera, en un subconjunto de su dominio. De la misma forma, podemos ver que acá tenemos un mínimo local, ¿cierto? En el valor extremo B, porque no tengo un valor menor de f cerca, ¿cierto? Cerca, no tan cerca, simplemente, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el intervalo de acá es mucho más pequeño, y a la vez, que es un poco paradójico, es que nos damos cuenta que el mínimo local de acá está a la altura del máximo local de acá, ¿cierto? Entonces, eso es para darnos cuenta que depende justamente de la vecindad, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de vecindad es que estamos pensando nuevamente en un intervalo abierto que contiene el punto, es decir, algo que está alrededor de él. Bueno, está cerquita el máximo absoluto, ¿cierto? Claramente este máximo es mayor que el máximo local que se presenta en el punto C, ¿cierto? Entonces, también, nuevamente, una manera intuitiva, a la vez informal, decir cuál es el máximo absoluto, el mayor de los máximos locales, ¿cierto? Como ya lo hemos señalado, y de la misma manera, cuál es el mínimo absoluto, el mínimo de los mínimos locales, o el menor, digamos, de los mínimos locales.
Por ejemplo, si esta función bueno, obviamente se puede describir algebraicamente, yo creo. Ujú. En el punto el máximo absoluto, ahí no podíamos ocupar la derivada para encontrarlo. Acá, El criterio de la derivada, porque no existe, se ya. supone. Pero todavía no llegamos a ese criterio, pero sí, va Ah, a ya, ser ya. un... No, es que yo lo veía así como va con pendiente positiva y después Ajá. cambia a negativa. Pero de hecho está bien. Pero justamente es el único punto, al menos gráficamente, ¿cierto? En ese instante, o digamos en el valor D, es el único punto que parece que tiene problemas de ser diferenciable en la función, ¿cierto? Ya, entonces, podemos darnos cuenta de que cuando ocurre esta cosa, bueno, y aquí está el otro torpedo, ¿cierto? El otro torpedo es que nos presentan aquí una recta, nos presentan las tangentes horizontales, ¿cierto? Es decir, ahí parecen que sí se deriva. Y no solo que se deriva, sino que la derivada en ese punto pareciera ser cero, ¿cierto? Justamente porque el mismo análisis que habías hecho tú. Bueno, en algún momento tengo puras pendientes positivas y pasan a ser negativas, en algún momento tiene que haber quedado justo derechita, ¿cierto? Es decir, horizontal. Entonces ahí podemos ya generar una idea. Pareciera que los mínimos siempre están presentes. ¿Dónde? En los puntos en los que la derivada se hace cero, donde la derivada se indefine y en los valores extremos del intervalo de continuidad. Entonces, si me tuviese que preguntar ahora, ¿dónde voy a buscar los máximos, los mínimos de la función? Tenemos tres candidatos, ¿cierto? Hay que identificar dónde se anula la derivada, dónde se indefine la derivada y en los valores extremos de la función siempre son candidatos también. Uno lo va a evaluar en la función y ahí va a sacar al tiro cuál es el mínimo y cuál es el menor, cuál es el máximo, digo, y cuál es el menor, ¿cierto? Y así uno identifica, el mayor de todos los valores que me dio al evaluar la función en esos puntos, candidatos, va a ser el máximo absoluto. Y el menor de los resultados va a ser el mínimo absoluto, ¿cierto? Y el resto van a ser locales y máximos. Ahora, ahí la pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar de cuál es el menor de los máximos locales con el mayor de los mínimos locales? Bueno, ese es otro tipo de caso, ¿sí? En ese caso uno tendría que empezar a compararlos nomás, ¿o no? A A evaluar compararlo la nomás, sí, función. po, porque por ejemplo por valores, supongamos valores, como decimos recién, ya sabemos los candidatos. Porque sí, Ajá. es que ahí me surge una pregunta. Sí, una pregunta que no tiene respuesta quizás. O quizás sí, pero no para la matemática que se aplica. Si yo tengo una función Ay, perdón. en un Sí. intervalo, ¿cierto? La cantidad de máximo y mínimo, o sea, una función bonita que se va a derivar y todo eso. Ya. La cantidad de máximos y mínimos locales es un número numerable, porque si no, no lo voy a poder comparar. Si imagínense, nos da infinito, no vamos a poder compararlos todos. Ya, porque depende, por ejemplo, en delante vimos que en la función seno y la función coseno, si lo acotábamos al intervalo cerrado, menos pi medio, teníamos una cantidad muy limitada. Pero ¿qué pasa si quiero analizar los mínimos y máximos, ya sea locales o absolutos, en todo R? Por si responde a tu pregunta. Ah, sí, sí, sí. Quizás debe haber algún teorema por ahí que los máximos, los mínimos en un intervalo no puede ser algo no numerable, una cosa así, ¿no? Mm, Infinito. Es que, por claro. ejemplo, el libro ese del el Lima 1 Ujú. le hace, o sea, de hecho es un capítulo como entero, o una sección entera de analizar continuidad en intervalos, como funciones continuas en intervalos, y ahí se Ya. cumplen una cantidad de cosas. Sí, claro. Quizás por ahí va. Porque después yo ya me pierdo porque se meten como con topología de las rectas. Entonces, Ya, claro. Sí, porque, bueno, es para generalizar la definición de continuidad, tal como la otra vez hablamos de los puntos de acumulación, ¿cierto? En topología son la generalización del concepto de límite que hemos visto nosotros. El límite es un punto de acumulación. Bien, entonces ya hemos analizado todo eso gracias a la curva de delante. Vamos a ver entonces cómo terminar los extremos.
Entonces, el siguiente teorema explica por qué usualmente es necesario investigar solamente en estos valores, ¿cierto? Algunos valores extremos de la función. El teorema de la primera derivada para los valores extremos locales nos dice que si f tiene un valor máximo o mínimo local en un punto interior de su dominio, y si la derivada está definida en ese punto, entonces la derivada en ese punto es cero. Entonces, lo que desde el principio, ¿cierto? Borio observó, solo pensando en la curva y analizando cómo iba a ir cambiando la pendiente, cuando me acerco al punto, en algún momento tenía que cambiar, ¿cierto? Y si cambia en algún momento es porque si cambia de positiva a negativa tiene que ser cero en algún momento. En R eso lo sabemos, ¿cierto? Si paso de números positivos a números negativos en algún momento, claramente tiene que haber pasado por el cero en algún punto. Y eso lo vamos a seguir usando en aplicación de la derivada luego, cuando Pero, analicemos. profe, ¿Así? ahí a mí me asalta una duda, porque uno ahí se está apoyando o está pidiendo una hipótesis que la derivada sea continua, para decir que cuando cambia de menos a más tiene que pasar por el cero, o tiene que ver con tiene que ver con otra cosa, porque no todas las funciones Tienen tienen derivada continua. Claro. derivada continua. Si f tiene un valor máximo o mínimo local en el interior del punto. Porque, por ejemplo, el curso ese que le decía yo cuando veíamos ya que viene de más a menos, de menos a más, Ujú. eran puras funciones bonitas, o sea, así como seno, con una Claro, montañita claro. o polinomio, y, y me surgió la duda, pues sí, porque, bueno, que tiene que ver con el teorema del valor intermedio también de las funciones continuas, el teorema de Bolzano. De Bolzano. Entonces dije, se están apoyando en eso, pero quizás es otra cosa, por lo mismo, porque no todas tienen derivada, la función, cuando uno deriva da la derivada continua. Ujú. Pero, claro, ahora lo que nosotros aquí sí estamos pidiendo como recurso, asumiendo por defecto de que f es continua y derivable, ¿cierto? Claro, pero no respecto a su derivada. Ahora, que la derivada en ese punto se haga cero no quiere decir que no vaya a existir. Y entonces, nuevamente en análisis, y gracias Boris, ¿cierto? Por haberse adelantado en el razonamiento, digo, ¿cierto? Porque a veces el ejercicio que uno espera que uno se demora ahí haciendo para que alguno de los alumnos le prenda la lamparita y salga eso, pero mejor, ¿cierto? Y entonces vemos que las pendientes de las secantes, ¿cierto? Cuando son positivas o nunca negativas, ¿cierto? En este caso, por otro lado, tenemos las pendientes eh, nunca positivas, una forma un poco compleja de decir que es pendiente negativa y pendiente positiva, ¿cierto? Eh, Al revés, digo, positiva y negativa, ¿no? Entonces vemos que tenemos un máximo local en este punto, ¿cierto? Donde nuestra pendiente varía en algún momento. Según lo que decía anteriormente, tenemos un máximo local, la derivada entonces en ese punto se anula, lo cual se interpreta pensando nuevamente en la recta horizontal en ese momento. Entonces este teorema dice que la primera derivada de una función siempre es cero en un punto interior donde la función tiene un valor extremo local y donde la derivada está definida. Por lo tanto, los únicos lugares donde la función puede tener un valor extremo, ya sea local o global, van a ser, tal como lo dijimos, en los puntos interiores donde la derivada se anule, en los puntos interiores donde la derivada no esté definida, que era el caso de observación, ¿cierto? Es decir, si la gráfica ve que hay una punta, una cosa media rara, candidato. Y los puntos extremos del dominio de la función. Siempre hay que revisar en los puntos extremos, ¿ya? Porque a veces se va ese detalle. Hay que analizar los puntos extremos, hay que derivar la función que uno tiene que analizar, igualarla a cero, ¿cierto? Para poder saber cuáles son los puntos que me hacen cero la derivada. Y también en el caso de que la derivada no esté definida. Nuevamente, ¿cómo ver que una derivada no esté definida de una manera sencilla? Uno deriva nomás, ¿cierto? Y ve qué valores de la derivada, ¿cierto? La indefine. Si la derivada es una fracción con un x en el denominador, bueno, ya sabemos que el cero, ¿cierto? Una de las formas más sencillas de poder darse cuenta de eso. Para, digamos,
evitar análisis más complejos acerca de la existencia de la derivada en un punto. Porque recordemos que estamos analizando la derivada en todo el dominio, asumiendo que la función es derivable, ¿cierto? Pero hay puntos en los cuales se va a indefinir, y esos puntos van a depender de la derivada, justamente. Bueno, definición. Vamos a definir como un punto interior del dominio de la función, donde la derivada se haga cero, o bien donde la derivada no esté definida, la llamaremos punto crítico de la función. Entonces, de otra forma, un punto crítico, ¿cierto?, es donde la derivada se hace cero, o bien donde no está definida. En consecuencia, los únicos puntos del dominio donde una función puede tener puntos o valores extremos son los puntos críticos o los puntos extremos. Punto extremo pensando normalmente en los puntos extremos del intervalo, ¿cierto?, de su dominio. Hay que tener cuidado de no malinterpretar el teorema anterior, porque el recíproco es falso. Es decir, una función diferenciable puede tener un valor crítico en el punto x igual a c, sin tener ahí un valor extremo local. Por ejemplo, la función x cubo tiene un punto crítico en el origen, ¿cierto? Porque si derivamos la función x cubo, ¿cuánto nos da? 3x cuadrado, ¿cierto? Y si x es 0, la función también es 0. Entonces la derivada es 0 para x igual a 0. Ya, entonces tenemos punto crítico en el origen, es decir, el 0, 0. Y vale 0 ahí la función. Pero es positiva a la derecha del origen y negativa a la izquierda. De manera que no puede tener un valor extremo local en el origen. Entonces recordemos nuevamente cuando hablamos aquí que es derecha, que es positiva a la derecha y negativa a la izquierda. Nuevamente, si uno está ahí sacando humo, la gráfica, ¿cierto? Y la gráfica de la función x cubo, bueno, en realidad estoy haciéndola con el dedito, ¿cierto? Mientras que podemos rayar. Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría, ¿cierto? Algo así. Bueno, y nos da lo mismo si es más x cubo o menos x cubo, ¿cierto? En un caso sería así, en el otro caso tendríamos la refleja, ¿cierto? Y aquí claramente en el origen no podemos tener un valor extremo, ¿cierto? Ahí es más que suficiente. Recordemos que en el ejemplo anterior era muy sencillo porque teníamos la función x cuadrada, ¿cierto? Y obviamente este era el menor valor de todos los posibles de su gráfica. Aquí claramente no, ¿cierto? Pensando nuevamente en todo el dominio de x cubo. Profe, ¿Sí? del teorema de Fermat, o sea, de los muchos teoremas de Fermat, no, pero el que hablaron en la clase, ¿Sí? en la clase pasada, ¿cuál era? Que me enredé, empecé a enredar. Ya, que si la función tiene un máximo local en un punto, entonces la derivada en ese punto es cero. Ah, ya. Entonces estaba bien lo que pensaba. Claro, Porque ahí lo que sucede es que la derivada sea cero es una condición necesaria. Por exactamente. eso, Pero no es suficiente. ah, claro, ahí está. P implica Q, no P implica no Q. Claro. Claro, sí. Bien. Ahora, casi todos los problemas que involucran valor extremo exigen encontrar valores extremos de funciones continuas en intervalos cerrados y finitos. Entonces, el primer teorema, de valor extremo, nos asegura que esos valores existen. El segundo teorema nos dice que se alcanzan solo en los puntos críticos los valores extremos. Con frecuencia podemos simplemente hacer una lista de estos puntos y calcular los valores correspondientes a la función para encontrar cuáles son los más grandes y los más pequeños y dónde están localizados. Entonces, nuevamente, el resumen, ¿cierto?, de cómo encontrar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado y finito. Vamos a evaluar todos los puntos críticos y los puntos extremos del intervalo en la función. Vamos a tomar el mayor y el menor de estos valores y decir que el mayor de ellos es el máximo absoluto y el menor de ellos el mínimo absoluto. Ejemplo. Vamos a ver unas funciones muy fáciles. Vamos a pensar en la función x cuadrado nuevamente y tenemos el intervalo cerrado menos 2,1. Igual ya vimos la gráfica de esta función, ¿cierto? Va a estar medio fome. Pero no importa. Bueno,
la función es diferenciable, ¿cierto? Ya sabemos que es diferenciable. De hecho, vimos más generalización aún, ¿cierto? Que las polinomiales son diferenciables, o derivables, como queramos llamarle, en todo su dominio. Vamos a escribirla aquí mismo, esta vez, ¿vale? Yo creo que tenemos más que espacio suficiente para escribirla aquí. Y entonces, vamos a decir que f es derivable en, vamos a decir, en todo su dominio inmediatamente. Ah, pero aquí no tenemos todo R, ¿cierto? Tenemos el intervalo, lo analizar solo en este intervalo. Más fácil aún. Profe, Perfecto. Entonces, el profe, punto crítico, ¿sí? está escribiendo, Sí, no se ve. no se ve nada. Estoy compartiendo el archivo, entonces no la... Era eso. Ahí sí. Ay, mira, yo hace rato que entonces estaba hablando solo, rayándose. Oh, sí, delante se me olvidó decirle, pero es que yo entendía por qué lo que estabas hablando, Ya, lo entonces, estaba imaginando mientras yo lo sí, estaba hablando. Ese. Y entonces, claro, derivable en el intervalo cerrado menos 2,1. eh, bueno, el punto crítico, ¿cierto? De forma que, bueno, ya sabemos que tiene un punto crítico, porque ya hicimos trampa aquí. Ay, chuta. Entonces, el punto crítico es, ¿cuál va a ser el punto crítico? Entonces, recordamos, derivamos la función, ¿cierto? La derivada de esta cosa es 2x, y esto lo igualamos a 0, ¿cierto? Y 2x es 0, sí, solo sí, x es 0, ¿cierto? Por lo tanto, ya tenemos el valor. En este caso es único, ¿cierto? La naturaleza de la función nos asegura esa cosa. Y entonces, tenemos que no se anula, ¿cierto? Y se hace 0 solo si x es 0. Entonces, por eso el punto crítico de esta función es único. Entonces, verificando, según lo que dijimos, entonces, verificando los valores de la función en x igual a 0 y los valores extremos, que recordemos que siempre hay que revisar ahí, del intervalo. Entonces tenemos que, si evaluamos en 0, bueno, es 0. Si evaluamos en el menos 2, es 4. Y si evaluamos en el 1, es 1, ¿cierto? Por lo tanto, acá es muy sencillo darse cuenta de que tenemos el mínimo absoluto y el máximo absoluto, ¿cierto? Entonces ahí nuevamente cabe la pregunta, ¿y qué pasa con el 1? Es máximo local nomás, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿por qué sé que es máximo 1? Porque la gráfica me la sé. Entonces, como me sé la gráfica, ¿cierto? Que ya la vimos antes, y sabemos que la gráfica de esta función es así, y ahora estamos pensando en el intervalo menos 1, menos 2,1, ¿cierto? Vamos a pensar que ahí está el 1 y por acá el menos 2, supongamos, ¿cierto? Entonces, claro, todo indica como lo habíamos pensado. Vamos a tratar de cambiar el color de esta cosa. Aquí está el mínimo, ¿cierto? Acá va a estar el máximo. Y el otro extremo que nosotros vimos era el 1, ¿cierto? La I. Ese simplemente es local nomás, ¿cierto? Un máximo local. En un intervalo desde ahí hasta como por ahí, por ejemplo. O desde ahí hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué tan pequeño como uno quiera? Ahí, borré todo. Pero bueno, ya habíamos terminado. Era el ejercicio corto, ¿cierto? Ya. De la misma forma, uno puede encontrar los valores extremos absolutos entonces para este tipo de función, que también va a ser parecido porque es polinomial, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Que la derivada, ¿cierto? Nomás. Igual vamos a hacer rápidamente. Vamos a conversarlo y vamos a escribir lo que hay que escribir, ¿ya? Bueno, G es derivable, sí es derivable porque es polinomial, ¿cierto? Si es polinomial es derivable en todo R, por lo tanto, con mayor razón lo va a ser en un intervalo, en un subconjunto de 2R, ¿cierto? Como es el intervalo cerrado menos 2,1.
Ya, es derivable. Como es derivable, cumple la primera parte de la hipótesis. Ahora lo que hay que hacer es buscar los valores críticos, porque lo que queremos buscar son los valores extremos absolutos. Y como bien nos decía el teorema 2, ¿dónde vamos a buscar? Donde la derivada se hace cero, donde se anula, bueno, que es lo mismo, perdón, donde se indefine, donde se anula, y en los puntos extremos, que ya sabemos que son nuevamente el menos 2 y el 1, y siempre hay que buscar ahí. Entonces lo que hay que hacer ahora es derivar la función g de t y igualarla a cero, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Ya, entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Como es polinomial, ¿cierto? Va a ser 8 menos 4t al cubo, ¿cierto? Y eso lo igualamos a cero. Entonces estamos derivando rápidamente que utilizando álgebra de derivadas, ¿cierto? Separando por la resta y derivando la de acá y derivando la de acá por regla de la potencia. Hasta ahora no hay regla de la cadena. Ya, perfecto. Igualamos esta cosa a cero, ¿cierto? Y queremos ver para qué valor de esa cosa se hace cero, ¿cierto? Bueno, ahí uno puede igualar a cero esa cosa, ¿cierto? Esta cuestión iba a decir. Resta hacia acá, va a poder dividir por 4 o factorizar por 4, ¿cierto? Y nos va a quedar 2 acá, lo estamos haciendo todo de un paso, esto nos va a quedar raíz cúbica de 2, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, está bien. ¿Está bien? Ya, perfecto. Ahora, raíz cúbica de 2 es mayor que 1, ¿cierto? Es Sí. mayor que 1. ¿Y por qué hay que verificar que sea mayor que 1? Porque tiene que estar en este intervalo, ¿cierto? Ya, es mayor que 1, no está en este intervalo, entonces este valor t. Y si el punto crítico no está en el intervalo, no lo reviso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que revisar? Si es que se indefine, en este caso la derivada tampoco se indefine, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en los puntos extremos nuevamente. Entonces entonces el punto no está en el intervalo dado, entonces los extremos se van a alcanzar, digo, los extremos absolutos se van a alcanzar en los puntos extremos del intervalo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a decir eso, ¿cierto? Como uno no está... Ay, ¿por qué dije eso? Perdón. Como raíz cúbica de 2, eso sí, no está en el intervalo cerrado menos 2,1, ¿cierto? Porque es mayor que 1. Entonces, en los extremos absolutos se alcanzan en los extremos del intervalo, ¿cierto? Por lo tanto, hay que revisar en el menos 2 y en el 1 simplemente, ¿cierto? Vamos a evaluar en el menos 2 y vamos a evaluar en el 1 y ver qué ocurre. Bueno, si evaluamos en el 1, está fome, ¿cierto? Tenemos 7. Y si evaluamos menos 2, acá tenemos 16, ¿cierto? Y acá también, ¿no? Sí, da cero. Pero no, porque estamos evaluando acá en menos 2. Ah, sí, 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 está bien. Tenemos menos 32 entonces. Claro. Casi cayó la trampa de... Y entonces aquí es sencillo darnos cuenta, ¿no? Menos 32. Ya, entonces acá tenemos el máximo. ¿Listo? Y acá el mínimo. También casi me pienso que este de acá es el máximo y el mínimo. Ya. Ya, bien. Entonces luego, bueno, ahí está la gráfica, ¿cierto? Entonces tenemos acá el mínimo y el máximo, y lo estoy tapando con la cámara, ahí está el máximo. Ya, entonces verifica, ¿cierto? Que nuestro análisis estaba correcto. Ahí vamos a bajar. Bien.
Ya, vamos a dejar estos de ejercicios. Tenemos entonces la función x elevado a 2 tercios, o raíz cúbica de x cuadrado, ¿cierto? Analizaron del intervalo cerrado menos 2,3. ¿Qué es lo que hay que darse cuenta? Hay que derivar, ¿cierto? Hacer cero. Derivamos esta cosa, vamos a tener regla de la potencia, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer la mitad del ejercicio. F' de x. Entonces, baja el exponente y al exponente de acá le restamos 1, ¿cierto? Si a 2 tercios le restamos 1, nos queda menos 1 tercio. Entonces, esto, de otra manera, lo podemos escribir como 2 sobre 3 raíz cúbica de x, ¿cierto? Entonces, aquí esta cosa nunca va a ser 0, ¿cierto? Si uno lo quiere igualar a 0, uno se da cuenta que no existe ningún x que lo haga 0. Pero sí se indefine para x igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí notamos que esta cosa no existe, digamos se indefine para x igual a 0. Por lo tanto, igual es un valor crítico. Entonces hay que analizar en el 0, en el menos 2 y en el 3, ¿cierto? Y ver qué ocurre. Uno va a ver esto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí en el 0, Y ahí claramente uno, 0, ¿sí? ahí uno podría hacer la demostración del monito, ¿no? Del último dibujo. Porque, por ejemplo, la derivada para cuando estoy en valores menores que cero Ajá, es negativa. Y cuando ajá, me cambio a valores positivos, es positiva. ajá. Entonces viene de menos, ¿no? De menos Ah, a claro. más, debería ser un mínimo, ¿no? De menos, claro, de menos a más. Debiese ser un mínimo en el 0, ¿cierto? Sí. Claro, exactamente. Muy bien. Y ahí el valor extremo probablemente va a ser en el extremo también. Que recordemos que aquí uno va a evaluar los puntos de acá, ¿cierto? La función, digamos, no la derivada. Ah, claro. Es que después uno se podría apoyar en que cuando estoy en el negativo, la función es, o sea, perdón, la derivada es negativa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es decreciente. Y cuando me cambio a los positivos, es creciente. Y ahí uno podría evaluar así en los extremos. Ah, ya, ya, entiendo lo que quiere decir. O sea, para Uno- tener el orden de la desigualdad, eso. Ya, ya, claro. Sí, sirve. Solo que uno tiene que asumir, digamos, de que la función es continua fuera de este extremo, ¿cierto? Ahora, claro, esta función uno sabe que lo es. Ahí no hay problema. Ah, no, pero cuando decía mayor o menor que cero, o sea, mayor que cero hasta el 3 y menor que cero hasta el menos 2. Ah, ya, claro, claro, sí, justamente. Utilizando la vecindad adecuada, ¿cierto? Claro, sí, correcto. Bueno, entonces, bueno, en este caso, como bien señala aquí, el mínimo absoluto, ¿cierto? Es 0. Y es muy probable, ahí eso va a dejar de ejercicio, ¿cierto? Que al evaluar en el 3 me va a dar el máximo absoluto. Tenemos el mínimo en el 0, máximo probablemente en el 3, digo, porque el valor aquí claramente, evaluando en el 3 va a ser mayor que evaluando en el menos 2, ¿cierto? A pesar, digamos, que el signo de ahí no me va a interferir nada. Entonces, claro, ¿cierto? La gráfica de la función da toda la razón a la intuición que tenía Boris, ¿cierto? Nos acercamos de acá bajando y de acá vamos subiendo, por lo tanto, tiene que pasar. Tenemos el cambio que necesitábamos en ese punto. Muy bien. Ah, ya, esto, cosa de otra clase. Se puede dejar propuesto otro ejercicio. Vamos a dejar propuesto otro ejercicio. Vamos a ver si. Vamos a añadir una diapositiva aquí y vamos a dejar propuesto otro ejercicio. De lo mismo que estamos viendo. Pero Entonces, fíjate, llegar a ver ejercicios como en la introducción que hizo la clase pasada. Eso, de. porque a mí me dejó bastante impresionado eso de calcular de la tráquea cuando pasaba el aire máximo, algo así era. En ¿No? optimización vamos a ver cosas. Y probablemente no vamos a llegar a ver cosas como crear la válvula de presión de la Ah, atmósfera, ¿cierto? En la Estación Espacial Internacional, o sería bueno, ¿cierto? Pero sí vamos en optimización, vamos a partir viendo cómo minimizar el uso de una lata,
hacer una cañería que llegue de una parte a otra parte y ver cuál de todas las opciones es la más barata, ¿cierto? Porque sabemos que en este mundo cochino todo tiene que ver con plata, ¿cierto? Así que tenemos que optimizar ahí el costo y eso nos da más oportunidad de tener pega, ¿cierto? Claro, Oye, esta parte es la que más le gusta a los ingenieros. claro, exacto. Claro, es cuando tiene sentido, ¿cierto? Lo que uno está analizando. Y entonces ahí vamos a dejar aquí tarea, porque si digo que ejercicio no lo hacen, así que vamos a decir que es tarea para que sí tengan más presión. Si consideramos la función, el producto entre x elevado a 3 quintos por 4 menos x en el intervalo 1,4. ¿Qué queremos ver? Hacer lo mismo, ¿cierto? Encontrar los valores extremos, absolutos. Entonces aquí va a tener que derivar esa función y como tenemos un producto entre dos cosas que dependen de x, hay que utilizar la regla del producto, ¿cierto? Y como después uno quiere encontrar los valores eh, críticos, los puntos críticos, ¿cierto? La derivada que obtenga, que va a ser una suma, ¿cierto? Por la regla del producto vamos a obtener una suma, vamos a tener que igualarla a cero. Entonces ahí algebraicamente tenemos que tratar de juntar todo, porque nos va a quedar probablemente una fracción, ¿cierto? Porque al derivar, como ya vimos, ¿cierto? Si derivamos esta cosa de acá, nos va a quedar negativo probablemente el exponente a la derivada. Entonces nos va a quedar una fracción con este término en el denominador. Así que nos va a quedar una fracción. Vamos a tener que reunir todo, ¿cierto? Ahí, sacar mínimo múltiplo, dejar todo eso, y luego igualar a cero, ¿cierto? Y sabemos que cualquier fracción es igual a cero solo si su numerador es cero, ¿cierto? Y ahí uno va a poder encontrar cuáles son los valores que me hagan cero esa cosa, o bien que me la indefinen, y tener todos los candidatos, digamos, a los valores extremos. Ya sabemos que hay que revisar sí o sí en el 1 y en el 4. Hay que ver cuáles son los ceros de la derivada. ¿Ya? Y eso después lo discutiremos.